Disclaimer: no quiero empezar este video sin dejar de mostrar mi apoyo y solidaridad desde aquí con los estudiantes que hoy en Cuba se están oponiendo a estas medidas del tarifazo, la última medida loca de la dictadura cubana tratando de lograr financiamiento desde el extranjero para su propia subsistencia. Para ellos, todo mi respeto y ojalá que de verdad sean la chispa que encienda la llama de un futuro cambio en nuestro país. Como ya habíamos adelantado en el video anterior, en este video de hoy vamos a estar hablando sobre la comunidad cubana, una comunidad muy rápida, muy dada a juzgar las acciones de los demás, pero que muchas veces, y lo digo porque es mi comunidad, no puede ver un poquito más allá de sus propias narices para entender ciertos y determinados fenómenos y se aferra a ciertos conceptos que no están del todo correctos. Para el video de hoy, donde vamos a abordar cómo reacciona la comunidad cubana a cubanos sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, nos planteamos tres preguntas fundamentales. La primera: ¿qué le debe la emigración cubana al gobierno de los Estados Unidos y al país en general? La segunda: ¿cuáles son los matices que le da la comunidad cubana al servicio militar, tanto la que está aquí en Estados Unidos como la que está dentro de Cuba? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos contrarrestar los estados de opinión de los cubanos de dentro y de fuera y también de otros integrantes de la comunidad latinoamericana que te juzgan a mal por servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Este video se puede poner calentico y a muchas personas puede que no les guste, pero es lo que hay. Acompáñame, porque ya estamos en el capítulo 15 de The Rosa Report. Tu misión comienza aquí. Si hubiéramos hecho esta pregunta antes en el tiempo, quizás la mayoría de las personas hubieran dicho no, no les debemos nada. Como dijo Fidel Castro en su momento en el año 1980 cuando estaban dando la crisis de Mariel, ¿qué va? No los queremos, no los necesitamos, que se vayan. Pero en este momento, si tú preguntas qué le debe la comunidad cubana a los Estados Unidos, podemos decir que en este punto en el que estamos hoy, la comunidad cubana le debe su subsistencia. Cuba como país le debe su subsistencia a Estados Unidos. Y todo por una razón muy sencilla. La Revolución Cubana triunfante en el año 1959 y el régimen comunista opresivo y dictatorial que vino después con sus subsecuentes expulsiones de gente y éxodos masivos ha terminado llevando a los Estados Unidos la cantidad apropiada de personas para que luego financien la subsistencia del régimen castrista. Por tanto, sí, le debe bastante. Por tanto, sí, sería muy hipócrita decir de parte de las personas que están en Cuba, adeptas al régimen o no, de que la comunidad cubana no le debe absolutamente nada a los Estados Unidos, puesto que nuestro país, Cuba, prácticamente come, desayuna, almuerza, respira, transpira por los poros con la ayuda de su emigración, fundamentalmente la radicada en el sur de la Florida. También existe la equivocación de que cuando llegas acá todos tus derechos están garantizados. Sí, yo soy cubano, dame acá Sofustan, dame acá esta ayuda por aquí, dame acá ese seguro médico. Todas esas cosas se tienen como cosas garantizadas, como si nosotros fuéramos nacidos en este país y el país nos debiera a todo solo por ser cubanos. Y esto es otro error común. Sabemos de sobre, si no sabemos se lo estoy diciendo ahora, que los cubanos no tuvimos estas ventajas hasta el año 1964, cuando una administración demócrata, la del presidente Lyndon Johnson, en medio de tantas cosas que estaban sucediendo en los Estados Unidos, como lucha por derechos civiles y la guerra de Vietnam, decidió enarbolar y legalizar la ley de ajuste cubano, el Cuban Adjustment Act, esa acta que le concede a los cubanos un estatus de refugiado y que ha sido tan vilipendiada a lo largo del tiempo por las dos partes. Dicho esto, en un contexto donde este país solo te ha pedido que seas un buen ciudadano y que aguantes, vamos a decir, un año y un día sin meterte en problemas para luego ajustarte y que pagues $1,200 o $50 o $60 o $1,300 por tu trámite de residencia permanente, se puede decir que Estados Unidos
técnicamente no te pide nada para permitirte legalizarte acá y convertirte en un ciudadano con derechos. Sí, derechos, los derechos que te niega el país que te vio nacer. Y en este contexto es donde servir en las Fuerzas Armadas se convierte en una posibilidad para ti, una vez que entras en este estatus legal luego de recibir tu Green Card. Y es cuando algunas personas que siempre tuvieron la vocación militar o que les interesó esta vida deciden dar el paso al frente, uno, para probar qué se siente, dos, para tener un trabajo, ingresos fijos y todas las ventajas que vienen con esto, y tres, para devolverle al país parte de lo que él hizo por ti. Pero ¿por qué la comunidad cubana es tan reacia y sataniza tanto el servicio militar en los Estados Unidos, además de por una cuestión de desconocimiento? A eso vamos ahora. La razón es muy simple, el servicio militar en Cuba es algo obligatorio, un chantaje en toda regla que te impone el gobierno comunista cubano en orden de dejarte asistir a la universidad y a veces como vías para otorgarte una carrera universitaria. Ese proceso que comienza casi que al final de tu adolescencia, digamos desde los 15 y se puede extender hasta los 18 años, ese momento en el que te llaman al servicio militar, puede ser considerado como uno de los momentos más traumáticos, sobre todo por la obligatoriedad del servicio militar en Cuba en condiciones francamente deplorables. De las experiencias derivadas en el servicio militar en Cuba, es por eso que cuando alguien que ya pasó por ese proceso en la isla viene hacia los Estados Unidos y decide emprender una carrera militar, la gente siempre se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, pero muchacho, tú estás loco, ya tú pasaste por eso y no te gustó en lo absoluto, ¿cómo lo vas a hacer ahora? Y es uno de los primeros momentos en los que la gente se pone un poquito, vamos a decirlo en buen cubano, un poquito cabrona con este asunto. Lo cierto es que servir en el servicio militar en Cuba y hacer una carrera militar en los Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo por la profesionalización. En Estados Unidos estás haciendo un trabajo, en Cuba estás cumpliendo con una obligación, la obligación de servir y supuestamente ser la primera línea de defensa de un régimen tiránico y a estas alturas inconstitucional, de una dictadura. Sin embargo, la cultura popular, muy llamada también por la propaganda castrista, es de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a lo único que se dedican es a hacer la guerra, intervenir en los asuntos de otros países y de ser ese brazo armado de Estados Unidos como policía mundial. Y nadie entiende ciertamente todos los beneficios y todas las cosas que constituye ser miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en cualquiera de sus branches. Más allá de lidiar con la locura de los comentarios que te pueden tildar de loco o del pesimismo, porque en cualquier momento podría ser tú una de estas víctimas de las campañas militares de Estados Unidos en el extranjero o de cualquier accidente relacionado con el servicio, tanto dentro o fuera del país. Lo que se debería hacer con la población es tratar de educarla hacia los principios de qué se trata este trabajo, de que no vas a tener ningún problema, de los tipos de trabajo que existen, o bueno, convencer a la gente de que simplemente esto es lo que tú siempre quisiste hacer y que tú en Cuba no lo ibas a hacer por razones obvias, o sea, no ibas a ser militar en Cuba porque eso va en contra de tus principios y en contra de todo lo que tú tenías en mente de lo que era ser un militar, que es servir a la constitución de un país y no a su gobierno. Aquí es donde venimos entonces al pollo del arroz con pollo. Cómo contrarrestar los estados de opinión de las personas, tanto de la comunidad cubana como de otras comunidades que no entienden por qué tú, siendo latino, te unirías a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El pensamiento más común es que te lavaron el cerebro, de que el tiempo que llevabas viviendo en Estados Unidos te hizo cambiar de opinión y que te olvidaste de tus raíces. Yo no me he olvidado de mis raíces. De hecho, estos videos yo los hago en español para la comunidad latina
si me hubiera olvidado de mis raíces, los estuviera haciendo en inglés y, por ejemplo, en el video de hoy no tendría esa bandera cubana detrás de mí, que no es que la saqué de una gaveta para ponerla aquí. Esa bandera cubana está en permanente display en la sala de mi casa. Otra de las cosas que dicen los cubanos es que por qué servir a un país que te desprecia, y unido a otra parte de la comunidad latinoamericana que a esto le agrega, a un país que te desprecia y que a la primera oportunidad que te da te va a expulsar, te va a mandar bien lejos. Esto parte de una, en la palabra en inglés misconception, yo diría de un pensamiento errado, que viene de la confusión evidente de los conceptos de país y gobierno. La idea errada que puede tener la comunidad cubana de que te han lavado el cerebro cuando decides tomar la decisión de servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene mucho que ver con el daño antropológico al que ha sido sometida nuestra población a lo largo del tiempo desde el año 1959. Ese amasijo de confusiones entre conceptos fundamentales como los de país, pueblo, gobierno y la mentira que ha impulsado la sociedad cubana de que si sirves a otro país o te vas a otro país estás traicionando a tu patria, cuando en realidad lo que ellos quieren decir que estás traicionando al Partido Comunista, se ha arraigado fuertemente en la mente de la sociedad cubana, sobre todo en personas de la generación de nuestros padres que siguen sin comprender, debido a tantos años de adoctrinamiento, de que el partido no es la nación, el partido no es la patria, el partido no es los símbolos, y sí es quien te obliga a emigrar, sí es quien tiene el control de todo y quien ha pervertido la historia y la simbología cubana para satisfacer ese gigantesco ego que creó Fidel Castro en torno al Partido Comunista y a la Revolución Cubana. Entre otros factores está, por ejemplo, que no deberías ceñirte específicamente a lo que hicieron tus padres o tus abuelos antes que ellos. Tú estás viviendo tu vida y es tu momento de hacer con tu vida lo que te dé la gana. Por tanto, si tu vocación es servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de cualquier otro país donde vivas y eso es lo que quieres hacer, pues adelante, hazlo. Trata, prueba. No te vayas a la tumba con esa frustración de algo que querías hacer que nunca hiciste, porque son oportunidades que estás perdiendo y la vida al final es una sola. Por tanto, y recapitulando, no te estás lavando el cerebro si eres cubano y sirves a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y no vas a ser menos cubano que nadie. Al contrario, puede que en algún momento seas tú el que regreses vistiendo este uniforme a ayudar a la reconstrucción de un país entero. Pero para eso tienen que pasar muchas cosas que, como dije anteriormente, no son el objetivo de charla de este canal. Y por supuesto, al que te está mirando como los toros desde la barrera y no quiere comprender, un besito. Tú no le debes nada a nadie. Y bueno, por supuesto, la razón por la que estoy haciendo este video en uniforme, como muchos se podrán imaginar que es algo un poquito bastante raro y salido de lo común, es porque en primer lugar acabo de llegar de trabajo y voy a tener un fin de semana bien apretado por delante, y en segundo lugar, hoy es mi último día como A1C, Airman First Class, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pues a partir del lunes voy a subir de rango, seré un Senior Airman y estaré a un paso más cerca de entrar en el tier de los Non-Commissioned Officers. Por tanto, he elegido este momento para, por primera vez, ponerme el rango nuevo para todos ustedes. Así que ya saben, esa es la única razón, no había nada detrás de eso. Espero que el video de hoy les haya gustado, y si tienen algunas dudas o ideas al respecto, dejen siempre sus comentarios, siempre exprésense para poder tener otros puntos de vista y debatirlos en videos posteriores. Siempre es muy bueno el feedback de todos ustedes. En el próximo video vamos a darle un descanso a esto de las raíces y las cosas, y nos vamos a ir, ya que hablamos de rangos al final, a los rangos militares en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero sobre todo en la Fuerza Aérea. Nos vemos.